Buenos días por la tarde. Miren, no me dejarán mentir, Daredevil Born Again por fin logró sentirse como Daredevil. Y es que después de una primera temporada que se sentía insegura de lo que quería hacer con Matt Murdock, esta segunda temporada llega siendo muchísimo más violenta, más emocional, más política y sobre todo, muchísimo más desesperada. En este video hablaremos de por qué esta temporada se siente como el verdadero regreso de Daredevil, porque quizá puede llegar a flojear en algún aspecto, y claro, sobre el peligro que es que esta serie le pertenezca a Marvel. Así que, sin nada más que decir, hablemos de Daredevil Born Again. Creo que lo primero que deja claro esta temporada es que Matt Murdock no puede existir de la misma manera en la que existía antes. Porque si algo caracterizaba al personaje en las temporadas anteriores era justamente ese conflicto entre Matt Murdock y Daredevil, entre el abogado que quería creer en la justicia y el vigilante que sabía perfectamente que la ciudad estaba podrida. Y aunque ese conflicto sigue estando presente acá, siento que esta vez llega a un punto muchísimo más extremo. Matt ya no está intentando alejarse de Daredevil como en la primera temporada de Born Again. Acá directamente parece aceptar que el diablo es lo único que realmente le queda. Y esto se nota muchísimo gracias al tono general que tiene esta temporada. La serie se siente cansada, pesada y desesperada, como si todo estuviera constantemente a punto de explotar. Y creo que gran parte de eso viene de cómo Matt está emocionalmente destruido durante prácticamente toda la historia. Y es que Foggy está muerto, la ciudad está controlada por Fisk, los vigilantes son perseguidos, la corrupción está más normalizada que nunca y la poca esperanza que le queda a Nueva York parece desaparecer capítulo tras capítulo. Aquí Matt está completamente acorralado y eso hace que Daredevil se sienta muchísimo más agresivo y mucho más brutal que antes. Pero lo interesante es que la serie nunca convierte esto en algo genial y eso me encanta porque Daredevil no se siente como un héroe épico que está disfrutando la violencia o las peleas. Cada golpe se siente pesado, incómodo y agotador. Matt pelea porque siente que tiene que hacerlo, no porque quiera hacerlo. Y siento que esa es una de las principales diferencias entre Daredevil y muchísimos personajes actuales de Marvel. Y es que mientras otros personajes parecen disfrutar ser héroes, Matt siente que ser Daredevil es prácticamente una condena. Y es justamente por esto que la escena donde Matt revela ser Daredevil me parece tan increíble. Porque sinceramente creo que tiene muchísimo más peso de lo que parece a simple vista. Mucha gente la ha comparado obviamente con el Yo Soy Iron Man, pero siento que ambas escenas representan cosas completamente distintas. Tony Stark revela su identidad como una demostración de ego, confianza y poder, pero Matt Murdock lo hace como un sacrificio. Él sabe perfectamente que revelar quién es significa destruir lo poco que quedaba en su vida normal, perder su libertad y convertirse en el objetivo absoluto tanto del sistema como de la ciudad entera. Pero aún así lo hace, porque sabe que ya no puede seguir escondiéndose detrás de Matt Murdock. Y creo que ahí está la verdadera tragedia de esta temporada. Matt no gana realmente. Claro que logra salvar personas, logra enfrentar a Fisk y logra convertirse en un símbolo para la ciudad, pero el precio que paga por eso es enorme. Porque mientras más avanza la serie, más claro queda que Matt Murdock está desapareciendo poco a poco, y lo único que termina quedando es Daredevil. Y obviamente no se puede hablar de esta temporada sin hablar de Wilson Fisk. El editor anda muy chistosito. ¿Pero qué coño dices? Si el editor eres tú. ¿No te había tirado en el video pasado? Bueno, hablemos de Wilson Fisk. Sinceramente creo que esta es una de las mejores versiones que hemos visto del personaje desde la tercera temporada de Netflix. Y lo interesante es que acá Fisk no funciona simplemente como un mafioso o como el típico villano criminal que controla todo desde las sombras. Esta temporada convierte a Kingpin en algo muchísimo más peligroso, lo convierte en el sistema mismo. Ahora Fisk no necesita esconderse, no necesita mover hilos en secreto porque literalmente tiene a la ciudad en sus manos. Y es que por si no había quedado claro ya, Wilson es alcalde, Fisk es capaz de controlar las fuerzas antivigilantes, manipula a la policía, controla el discurso político y tiene suficiente poder como para aplastar públicamente a cualquiera que se lo oponga mientras sigue viéndose como una figura de autoridad. Y creo que es acá donde la serie se pone muchísimo más política de lo que la gente podría esperar. Porque Fisk representa perfectamente esta idea de un hombre poderoso que usa la democracia, la seguridad y el miedo como excusa para controlar absolutamente todo lo que ocurre a su alrededor. Y lo más interesante es que la temporada nunca hace que se sienta como algo exagerado. Al contrario, se siente demasiado real.
Las fuerzas antivigilantes, la forma en la que manipulan a la gente, la violencia legitimada por el propio sistema, funcionan como un reflejo bastante claro de muchos conflictos políticos actuales. Y es que la serie constantemente te deja bastante claro que el verdadero peligro de Fisk no es solo su fuerza, sino su capacidad de convertir a la corrupción en algo normal. Pero lo mejor de todo es que Fisk tampoco gana realmente. Y es que mucha gente de su equipo se está alejando constantemente de él. Daniel se aleja emocionalmente de su gobierno. Vivi siempre estuvo planeando vengarse por la muerte de su tío y sobre todo Vanessa muere. Y cada vez más personas dentro de su propio entorno dejan de verlo como una figura intocable. Y creo que la paranoia de Fisk es algo que Vincent D'Onofrio interpreta muy bien durante toda la temporada. Fisk pasa gran parte de la serie sintiendo que el mundo entero se está volteando en su contra y poco a poco empieza a perder completamente el control de sí mismo. Y es acá donde la serie deja en claro algo muy importante. Y es que Kingpin ya no está peleando solamente contra Daredevil, está peleando contra una ciudad que dejó de obedecerle. Porque mientras Matt se convierte en un símbolo de resistencia, Fisk empieza a convertirse en un hombre desesperado intentando recuperar el control que ya se le está escapando de las manos. Y eso explota completamente con la muerte de Vanessa. Porque ahí la guerra deja de ser política, deja de ser estratégica y vuelve a convertirse en algo totalmente personal. Fisk queda vacío, destruido emocionalmente y completamente consumido por su obsesión con derrotar a Daredevil. Y sinceramente creo que la escena donde arremete contra los manifestantes resume perfectamente quién es Wilson Fisk como personaje. Y es que Fisk es solamente un niño grande, un bebé llorón que no soporta perder. ¡Toma más 10! ¡Te gané, puto Fisk! Daredevil. ¡Voy a matarte! ¡No! Pero si hay un personaje que sinceramente me sorprendió muchísimo en esta temporada, ese tiene que ser Bullseye. Mierda, ¿hay alguien que no grite en esta serie? A ver, fácilmente pudieron haberlo usado únicamente como el asesino loco que aparece a matar gente y ya, pero la serie decide hacer algo muchísimo más interesante con él, y eso es convertirlo en una especie de reflejo oscuro de Matt Murdock. Porque sí, la verdad es que Dex sigue siendo un monstruo, sigue siendo impredecible, peligrosísimo y completamente retorcido emocionalmente, pero lo importante es que la serie nunca intenta hacer que olvidemos que él fue quien mató a Foggy, que gran parte de todo el conflicto empieza precisamente por culpa de él. Sin embargo, la serie constantemente está jugando con la idea de que Bullseye no sabe precisamente de qué lado está. Y creo que eso es lo que vuelve tan interesante al personaje. Dex deja poco a poco de ser el arma de Fisk, ya no es simplemente un perro entrenado que obedece órdenes porque sí. Y de hecho, gran parte de la temporada nos deja claro que él mismo empieza a convertirse en un problema para el sistema. Y creo que su pelea contra los antivigilantes resume muy bien todo esto. Porque Bullseye ahora también está siendo perseguido por las mismas fuerzas corruptas contra las que pelea Daredevil. Y aunque claramente sus métodos son muchísimo más violentos y enfermizos, en el fondo termina convirtiéndose en una especie de vigilante roto que aplica su propia idea de justicia. Y creo que precisamente por esto la relación entre Matt y Dex funciona tan bien en esta temporada. Porque Matt odia a Bullseye, lo odia con toda su alma. Cada vez que lo ve recuerda a Foggy, recuerda todo lo que perdió y recuerda cómo su vida terminó destruida por culpa de él. Pero aún así Matt sigue negándose a dejarlo morir. Y eso claramente tiene muchísimo que ver con Foggy. Porque al final del día Foggy siempre fue la parte más humana de Matt. Era la persona que constantemente le recordaba que la justicia no se trataba de castigar gente o destruir criminales, sino de intentar darles una segunda oportunidad. Y justamente por eso Matt entiende que matar a Dex o dejar que alguien más lo haga significaría abandonar completamente todo aquello en lo que Foggy creía. Y creo que eso es lo que vuelve muchísimo más trágica la relación entre ambos personajes. Porque Daredevil ve algo de sí mismo dentro de Bullseye. Ve una persona rota, violenta y consumida por el caos, pero que todavía podría elegir un camino distinto. Y eso es lo que vuelve tan incómoda a Dex como personaje. Porque incluso cuando puede estar intentando cambiar, nunca sabes realmente qué va a hacer después. Nunca sabes si Bullseye va a salvarte o atravesarte con una moneda 5 minutos después de hacerlo. Bullseye es simplemente caos puro. Pero justamente por eso funciona tan bien dentro de esta historia. Porque mientras Matt intenta desesperadamente aferrarse a sus valores para no perderse en la guerra, Dex es lo que pasa cuando alguien ya se perdió completamente dentro de ella. Los personajes son una parte increíble de esta serie, pero sinceramente no puedo hablar de ella sin tener que hablar de la acción.
porque sinceramente creo que esta es fácilmente la mejor acción que Marvel nos ha dado en años. Y no lo digo solamente porque las peleas estén bien coreografiadas o porque haya más sangre de lo normal. Lo digo porque esta temporada entiende perfectamente cómo hacer que la violencia se sienta peligrosa. Y es que cada golpe te pesa, cada pelea te agota y cada vez que alguien recibe un puñetazo es como si se estuviera destruyendo físicamente. Y creo que eso era justamente algo que Marvel había perdido muchísimo con el tiempo. Muchas peleas del UCM se sienten demasiado limpias, demasiado coreografiadas o directamente parecían personajes golpeándose contra una pantalla verde gigante sin ningún tipo de tensión real. Pero acá no es así, porque sinceramente en cada enfrentamiento sientes la desesperación de los personajes. Creo que eso tiene muchísimo que ver con el estado emocional de los mismos, porque Daredevil no pelea como alguien que tiene todo bajo control. Matt pelea como un hombre cansado, frustrado y completamente llevado al límite, y eso hace que las escenas de acción tengan muchísima más agresividad que antes. Porque es que en ningún momento se sienten heroicas, son peleas que se sienten completamente violentas. La pelea contra Fisk en el ayuntamiento es probablemente el mejor ejemplo de esto, porque más allá de ser simplemente Daredevil peleando contra Kingpin, la escena se siente como el colapso definitivo de ambos personajes. Afuera tienes a toda la ciudad protestando mientras Fisk pierde completamente el control, y adentro tienes a Matt intentando detener a un hombre que ya no tiene absolutamente nada que perder. Y sinceramente creo que esa pelea resume prácticamente toda la temporada. Dos hombres destruidos intentando imponerse sobre el otro mientras todo a su alrededor se cae a pedazos. Pero también tenemos otras escenas increíbles, como toda la secuencia en la que Daredevil libera a los prisioneros, porque ahí es donde realmente ves a Daredevil completamente desatado. Matt ya no está intentando mantener una imagen pública ni fingir que puede arreglar todo únicamente desde el sistema judicial. Acá directamente se lanza contra las fuerzas antivigilantes para demostrar que nadie debería estar por encima de la ley, pero tampoco debajo de ella. Me encanta cómo la serie aprovecha esta escena para darle protagonismo a personajes como Ángel Ayala o el Swordsman. Porque ellos fácilmente pudieron haber sido personajes irrelevantes, pero terminan aportando muchísimo a toda la sensación de resistencia que tiene la temporada. Esta serie es tan increíble que logra hacer que personajes por los que no dábamos ni 2 pesos protagonicen una de las mejores escenas de toda su historia. Cada pelea se siente brutal, fea y desesperada, y creo que la desesperación es exactamente lo que mejor define a toda la acción de la temporada. Porque esta serie se siente peligrosa y sinceramente ya ni me acordaba de lo que era sentir esto viendo algo de Marvel. Pero bueno, incluso después de todo esto sigo teniendo un conflicto con la serie. Y lo peor es que honestamente no tiene que ver con Daredevil como tal, tiene que ver con Marvel y con el UCM. MCU. Cool. Porque sinceramente creo que la temporada 2 de Born Again demuestra que todavía pueden hacer cosas increíbles con estos personajes, y sobre todo cuando realmente entienden qué es lo que los hace funcionar. Sin embargo, el problema acá es que simplemente ya no confío en el universo al que pertenecen. Y creo que esa sensación estuvo persiguiéndome durante prácticamente toda la temporada. Porque sí, la serie es buenísima, pero al mismo tiempo es imposible ignorar que gran parte de su existencia depende completamente de la nostalgia. Pero por favor esperen, dejen de apuntarme con sus armas. Déjenme explicarme porque no quiero que me malinterpreten. Yo amo al Daredevil de Netflix y me alegra muchísimo que lo hayan traído de vuelta. Pero también es evidente que Marvel sabe perfectamente que gran parte del cariño hacia esta serie viene justamente de eso, de recuperar personajes que la gente extrañaba. Y eso se nota muchísimo no solamente con personajes como Matt, Karen o Fisk, sino también con el regreso de Jessica Jones y todas las conexiones con los Defenders. Pero honestamente creo que Jessica es el mejor ejemplo de todo esto, porque Marvel anunció su regreso prácticamente un año antes del estreno, y luego la serie te tiene esperando 6 capítulos completos para verla aparecer. Y aunque me gustó muchísimo volver a verla, también se siente como una estrategia súper obvia para mantener a la gente emocionada semana tras semana. Porque espérenos, ya casi aparece el personaje de hace 10 años del que todo el mundo nos acordamos. Y aunque el fanservice acá funciona muchísimo mejor que en otros proyectos del CUM, sigue existiendo esta sensación constante de que Marvel no puede dejar de mirar hacia atrás, como si el estudio estuviera tan desesperado por recuperar la confianza de la gente que constantemente necesita recordarte cosas que ya amabas en lugar de construir nuevas igual de fuertes. Para cobrar, sí son buenos. Daredevil, Fisk, es bueno verte, muchacho. Es una alegría que, por fin, formes parte del UCM. Sabes, Fisk, diría lo mismo, pero
Soy ciego. Y acá tengo que hablar de un problemita que tengo con el personaje de Wilson Fisk. Porque a ver, la verdad es que acá funciona increíblemente bien y probablemente esta sea una de sus mejores versiones. Pero sinceramente ya empiezo a sentir que todo en Daredevil termina girando otra vez alrededor de Kingpin. El problema no es el personaje, el problema es que Daredevil tiene muchísimos otros villanos que podrían fácilmente aportar más complejidad a todo este asunto. Tenemos a la María Tifoidea, al Señor Miedo, a un Muse bien adaptado, al Búho, y a ver, yo sé que los nombres pueden sonar demasiado estúpidos, pero vas a decirme que el Señor Boomerang suena muchísimo mejor que la María Tifoidea. Y a todo esto, ¿dónde coño está Spider-Man? La verdad creo que mientras todo esto ocurría, el tipo estaba revisando la foto de perfil de MJ a ver si se le había ocurrido cambiarla. Pero volviendo a Daredevil, el que hayan tantas posibilidades demuestra que hay personajes capaces de darle otra clase de complejidad al mundo de Daredevil, pero Marvel parece tener tanto miedo a alejarse de lo conocido que vuelve constantemente a Fisk porque sabe que funciona, y creo que justamente ahí está el verdadero problema. El problema no es Daredevil, el problema es el universo al que pertenece, porque mientras veía esta temporada no podía dejar de pensar en Avengers Doomsday y en cómo el UCM actualmente vive completamente obsesionado con llegar al siguiente mega evento. Y eso hace que muchísimas de las promesas que nos hagan, si no es que todas las promesas, pierdan peso automáticamente y se vayan al basurero así rápido. Porque sí, el final de esta temporada deja abiertas un montón de posibilidades increíbles, pero al mismo tiempo existe esa sensación constante de que cualquier cosa puede ser ignorada, reiniciada o sacrificada en favor del próximo evento gigante que Marvel necesite para salvar la franquicia. Y sinceramente creo que eso es lo más triste de todo esto, porque esta temporada logró hacerme sentir emocionado por Marvel otra vez. Por favor no te rías, yo sé que eso es bastante raro, pero no estoy seguro de que Marvel realmente sepa qué hacer con algo tan bueno como esto. Pero alejándonos de esto, hay algo que verdaderamente me encantó de esta temporada, y es que más allá de las peleas, de la violencia o de todo el conflicto político, esta sigue siendo una historia sobre identidad, sobre máscaras, sobre personas intentando decidir quiénes son realmente en medio de una guerra que poco a poco termina destruyéndolos. Y es que si te pones a pensarlo, todos los personajes de esta serie llevan una máscara de algún modo. Matt utiliza Daredevil para intentar proteger una ciudad que ya casi no reconoce. Fisk utiliza su imagen de alcalde para disfrazar el monstruo que realmente es. Y Bullseye vive perdido entre tantas versiones rotas de sí mismo que ni siquiera parece entender quién quiere ser realmente. Todos están ocultándose detrás de algo, pero creo que la gran diferencia entre todos ellos es que solo uno estuvo dispuesto a sacrificarlo todo por los demás. Y justamente por eso la escena de Yo soy Daredevil funciona tan bien, porque no se siente como una revelación épica ni como un momento diseñado únicamente para emocionar al público. Se siente como el último sacrificio de un hombre que entiende que ya no puede seguir separando ambas partes de sí mismo. Matt Murdock entiende que para salvar su ciudad necesita destruir lo poco que quedaba de su vida normal. Sinceramente creo que eso es lo que vuelve tan trágico al personaje. Y es que Matt nunca gana del todo, si te pones a verlo siempre termina perdiendo algo. Y creo que esa es justamente la esencia de Daredevil, la idea de un hombre que constantemente termina roto, cansado y acorralado por el mundo, pero que aún así sigue levantándose porque sabe que alguien tiene que hacerlo. Porque mientras Fisk utiliza el miedo para controlar la ciudad y Bullseye se pierde completamente dentro de su propio caos, Matt sigue aferrándose a la idea de que la justicia todavía importa incluso en un mundo tan podrido como este. Y sinceramente creo que eso es exactamente lo que necesitaba el personaje después de tantos años. No una historia sobre salvar el multiverso, no una historia sobre cameos, no una historia diseñada únicamente para preparar el próximo evento de Marvel. Solamente una historia sobre Daredevil, sobre un hombre dispuesto a destruirse a sí mismo para proteger su hogar. Y aunque sigo teniendo miedo sobre el futuro del UCM, aunque todavía creo que Marvel tiene problemas enormes y que no todas las decisiones en esta temporada me terminaron convenciendo, sinceramente creo que esta es una de las mejores cosas que Marvel ha hecho durante muchísimo tiempo. Porque esta temporada entiende el dolor del personaje, entiende su conflicto, entiende su tragedia y entiende que Daredevil nunca ha sido un héroe perfecto. Es un hombre cansado intentando hacer lo correcto dentro de un mundo que constantemente le da razones para rendirse, y aun con todo esto decide seguir adelante. Y es por todo esto que mi calificación final para esta nueva temporada de Daredevil Born Again es un 9 de 10. Y honestamente, después de tanto tiempo, creo que por fin volvió a sentirse como Daredevil otra vez. Es verdad que Matt Murdock murió para el mundo, pero quizá por primera vez en muchísimo tiempo,
Daredevil realmente volvió a nacer. Porque necesito segunda temporada y llevo años esperando a Moon Knight. Y Oscar Isaac ya nos ha dicho bye bye. Vaya vida de mierda, otra serie cancelada.